Nosotros en Colombia en las últimas décadas, el país ha transitado hacia un escenario de paz. Valga la pena decir que en los últimos años en Colombia se han desmovilizado cerca de 70.000 combatientes en las últimas 3 décadas, 2 décadas, por decirlo de alguna manera. Tuvimos el proceso de desmovilización de los antiguos paramilitares, tuvimos el proceso de desmovilización de las antiguas FARC. Como todos los países de la región latinoamericana, pues tenemos enormes desafíos de seguridad y crimen, por supuesto, pero esta violencia política, particularmente un atentado de estas características contra un candidato presidencial, no se vivía en Colombia desde 1990. Y por eso, de alguna manera, estos sucesos hacen pensar y preguntarse, como nos estamos preguntando todos en el país, si efectivamente estamos Ujú. retrocediendo y volviendo a un escenario de violencia pues que no conocíamos desde hace ya varios años. Sí. Jorge, Leonardo González, director de Indepaz, en un escrito que publicó en sus redes sociales, entre otros términos, terminaba comentando algo así como palabras más, palabras menos, que la violencia en Colombia no es un rezago del pasado, sino un problema estructural actual en Colombia. ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha faltado? Hola. Qué falta hacer en Colombia para que esta falla estructural de la violencia pueda realmente pasar a ser una triste historia del pasado y no sea una realidad tan nefasta como la que vive hoy? Sí, desde luego, la violencia en Colombia se ha venido transformando hacia un escenario mucho más de crimen organizado y economías ilícitas. El país, de alguna manera, ha tendido a ocupar un lugar siempre en los mapas de la criminalidad organizada global. Colombia y junto con Perú y Bolivia, por ejemplo, son los países, y particularmente Colombia, con el 70% principales productores de cocaína, por ejemplo. Recordemos que en los últimos 2 años, un país vecino como Ecuador ha entrado en un escenario muy complejo de seguridad y de crimen organizado que está muy relacionado con el escenario colombiano. Entonces, desde luego, hay enormes desafíos en materia de política criminal. La delincuencia organizada está evolucionando no solamente en Colombia, sino en la región y en todo el mundo. Y por eso es tan importante los esfuerzos que se hagan a nivel de los estados y a nivel de la comunidad internacional para contrarrestar estos fenómenos. Estamos hablando de este atentado que mantiene entre la vida y la muerte al senador y precandidato Miguel Uribe. Y podríamos preguntarte, bueno, ¿quién es Miguel Uribe? ¿Qué representa para la política colombiana en este contexto? Pero más allá de eso, la pregunta que nos surge es, ¿por qué atentar contra Miguel Uribe? ¿Qué amenaza representaba Miguel Uribe para las personas o para quienes dieron la orden de apretar ese gatillo? Esa, Víctor, es la pregunta que nos estamos haciendo todos los colombianos. De Miguel Uribe, por supuesto, tiene una connotación, su nombre simbólica muy importante dentro de la política colombiana, porque su madre murió secuestrada por Pablo Escobar, por el cartel de Medellín. Por eso esa connotación de una violencia que nos recuerda el pasado es también la historia de su madre, la historia de la violencia contra una Ujú. familia muy específica con una connotación de poder bastante importante. Y Miguel Uribe hace parte de un sector político que de alguna manera pues es la oposición hoy en Colombia, ¿cierto? Que es el centro democrático, digamos para nuestras audiencias, la derecha en Colombia. Entonces, desde luego, que se presente un atentado contra una figura de estas, lo que suscita son serias preguntas sobre las garantías políticas que hay en Colombia para hacer oposición y que paradójicamente sucede en un gobierno pues de izquierda como el que está hoy gobernando Colombia en cabeza del presidente Petro.
y que es una izquierda que históricamente siempre ha pedido garantías políticas para su participación y que hoy paradójicamente está en el poder, pero no ha sido capaz, en primer lugar, de restablecer la seguridad en el país y en segundo lugar, como queda en evidencia con este hecho lamentable, pues, de brindar garantías políticas a la oposición en Colombia.